Muy buenas tardes, distinguida licenciada. Nosotros vamos a dar a conocer el tema, el sistema de educación en Bolivia desde una óptica fiscal. Los integrantes del grupo: Alberto Rodríguez Bella, Ábalos Rodríguez Yasmín Paola, Evangelista Núñez Hilda, Mamani Boris, Montesinos Iturri Cristian Joaquín, Ramos Tancara Lisset Milenca, Vela Loaiza José Carlos, Zapata Castillo Guara y mi persona Adubiri González Daniela. Vamos a empezar con el punto número 1, que es la introducción. En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal estudiar el sector educativo en Bolivia durante el periodo 2018 hasta el 2019 desde un enfoque fiscal, para así dar a conocer el desempeño que influye en la política. La educación está inmersa en un proceso descentralizado, en el cual los gobiernos municipales tienen derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles del servicio de educación pública y la obligación de construir, equipar y mantener la infraestructura educativa en control, administración, control y supervisión de los recursos humanos, estos delegados por cada municipio de cada departamento. Viendo el crecimiento a nivel nacional frente al crecimiento rural y urbano que ofrece el Instituto Nacional de Estadística INE y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante estos informes. Ver la educación formal y su tasa de crecimiento. Es importante ver quiénes elaboran el presupuesto destinado a los sectores estudiados y si se da de forma eficiente dichos presupuestos. Al obtener la información, se podrá tener un análisis de cómo se está desarrollando el sistema educativo, ver los fondos otorgados y de dónde provienen, analizar si es suficiente para el desarrollo y crecimiento educativo, para que el futuro el sistema educativo mejore y así se logre llegar a personas preparadas para afrontar crisis o estabilidad económica en el país. Tener buenos profesionales, teniendo siempre presente que lo principal que se busca es mejorar la calidad educativa en el Estado boliviano. Vamos a pasar al siguiente punto, al punto número 2, que es el objetivo de la investigación. Como objetivo general, tenemos lo que es describir el desempeño que se da en el sector educación en Bolivia, analizando desde un enfoque fiscal desde el periodo 2018 hasta el 2019. Tenemos como otros objetivos específicos que son describir la estructura de las fuentes de ingresos y gastos públicos en Bolivia en el periodo 2018 hasta el 2019. Otro objetivo específico es precisar el presupuesto de inversión destinada al sector de educación pública de la ciudad de La Paz en el año 2018 hasta el 2019. También tenemos como otro objetivo, y el último, describir el comportamiento económico del sector educación desde la percepción de los usuarios directos del servicio educativo a nivel primario que ofrecen las unidades educativas en la ciudad de La Paz. Bueno, voy a hablar sobre el marco metodológico y sus generalidades. En el marco metodológico se define en Balestini del 2006 como el conjunto de procedimientos lógicos, técnicos, operacionales. Así todo tiene su proceso de investigación para ponerlo de manifiesto y sistematizarlo para permitir descubrir un análisis de los supuestos estudios y así reconstruir sus datos a partir de los conceptos teóricos convencionales operacionales. En el diseño de la investigación
Dado que un objeto de estudio será el análisis desde un enfoque fiscal al sector del estudio en Bolivia, en los periodos del 2018-2019, para que se recurra a un diseño no experimental donde se aplicará de manera universal, el cual este análisis tiene sus sustentos teóricos suficientes, donde iniciará nuestra investigación descriptiva. En la investigación descriptiva recogeremos información para conocer a detalle el desempeño que tuvo en el sector de la educación en nuestro país, un enfoque fiscal que va a tener en los periodos ya mencionados. En el enfoque de la investigación, el modelo que está enfocado en nuestro proyecto es mixto, ya que consta de integración, enfoque cuali cuantitativo y del enfoque cuali y cuantitativa. Se formará técnicas de entrevistas. De esto va a haber un análisis estadístico para poder describir la estructura de las fuentes de ingresos y gastos que tiene esta educación en el sector público. Así vamos a poder describir los componentes económicos del sector de la educación, desde los usuarios directamente, que es de la dirección, servicio de educación, servicio de nivel primario que ofrecen las unidades educativas en la ciudad de La Paz. En la población se define más como un conjunto en todos los elementos que están estudiando la población. Estos estudios estarán conformados por la directora, así que van a ser seguidos por los maestros, finalmente por los padres, en esta unidad educativa que hemos elegido el Libertador Simón Bolívar, que se encuentra en la ciudad del Alto. En la parte de la muestra y muestreo, la muestra se define un subconjunto de una población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población. En ese trabajo se utilizará el método de muestreo probabilístico, puesto en el muestreo que selecciona de estudio será seleccionado por el estudio del director y los maestros de la unidad educativa, Libertador Simón Bolívar, que está establecido en la ciudad del Alto. De la misma forma, se solicitará también si podían darnos información los padres, solo que tuvimos unos cuantos, no tuvieron que informarnos más. Y en lo técnico de recolección de datos, el método se recoge para la recolección de informaciones de la siguiente recopilación. En la recopilación bibliográfica es el diseño de investigación apropiado de la muestra de adecuado para que se dé un elegido, y es decir, que la investigación a estudiar a continuación es el que consiste en recolectar los datos pertinentes sobre el variable, sucesos, contextos u objetivos involucrados en esta investigación. En la entrevista vamos a saber muy bien cómo ha sido a detalle de parte de la directora. La directora nos va a dar bastante información de acuerdo a las preguntas que hicimos y se va a escuchar mejor cuáles han sido sus respuestas. Otros han sido lastimosamente no era gratificado porque de acuerdo a lo que tenemos entendido que siempre tenía que haber una recolección de dinero que pasaba a la institución, pero no pasaba al principio, siempre les llegaba el monto al final. Pero de acuerdo a esta pandemia, de la gestión del año pasado, no le entregaron ni de la siguiente pasada. Este año ya tenía que estar con nuevo inicio, pero no tenían buena infraestructura. Y el monto de dinero no se lo llegó gracias a la presidenta Áñez. Buenas tardes, licenciada, compañeros. En esta parte les vamos a mostrar los instrumentos de recolección de datos que hemos utilizado, las técnicas también y las herramientas para el procesamiento de datos. En la presente investigación se aplicará la entrevista como método de recolección de datos, lo que nos permite conocer las diferentes opiniones que tienen los maestros y los padres de familia con respecto al comportamiento económico que hay en el sector educación nivel primario.
Las técnicas de procesamiento de datos que se va a utilizar en el procesamiento de datos será la estadística descriptiva, que consiste en recolectar todos los datos para luego presentar mediante el resumen y análisis respectivo en cuanto al tema referente. Las herramientas para el procesamiento de datos serán una herramienta que nos permite registrar y medir la información. Para llevar a cabo todos los registros de datos, se va a obtener una encuesta que se realiza la directora de la Unidad Educativa Simón Bolívar. Se utilizará el programa Meet para hacer la entrevista en línea y el programa Microsoft Office para la elaboración del proyecto. Ya, está bien. Em, Tengo casi 20 años ya de servicio. Bueno, eso en cuanto a cuando yo era maestra, ¿no? Y con los únicos recursos económicos que teníamos eran con los padres de familia, que cualquier cosita que queríamos para el curso, ya sea algo adicional de lo básico que teníamos en relación a mobiliario, infraestructura, entonces podíamos contar con los papás y se podía hacer una cuota. Por ejemplo, cuando estamos en primero de primaria se necesita un estante. Entonces todos los papás hacen una cuota de unos 30, 40 bolivianos y ese estante llevamos hasta sexto de primaria. Entonces, eso es lo más, digamos, que se puede, tal vez algo de cortinas, cosas así, pero esas cosas, la alcaldía no se hace cargo. Directamente a nivel de curso se coordina con padres de familia. Luego, cuando ya llegué como gestora, pude acercarme de alguna forma en cuanto a los presupuestos que destina la alcaldía, pero nuevamente repito, no lo vemos en efectivo, sino directamente en algo que nosotros necesitamos como unidad educativa. Entonces, por ejemplo, la anterior gestión nos dieron algo de 240.000, eso dependiendo por eso de la cantidad de estudiantes, de cuánto necesita la institución, si es una institución que está en crecimiento o ya es estable. Por ejemplo, el nuestro ya es estable. Entonces dan un poquito más de prioridad a aquellos que están en crecimiento, que están equipando, que están eh, ampliando, digamos, nivel secundario, todo aquello. Entonces se toma en cuenta todos esos factores para poder darnos un presupuesto. En este caso, el presupuesto que a nosotros nos da, nosotros dividimos con el turno de la tarde, con Simón Bolívar tarde. Nos dieron algo de 440.000, si no me equivoco, la anterior gestión, y eso se destinó para arreglos incluso del tinglado, para mobiliario para secundaria, para primaria otro tanto. Entonces, es así que nos dividimos normalmente es 50 y 50% para el turno de la mañana y 50% para el turno tarde. Entonces, ellos, bueno, hasta el momento siempre hemos tenido esa dificultad con la alcaldía porque hasta el momento nos deben todavía el POA de la anterior gestión. Entonces siguen desembolsando aquellos, siguen con, no sé si aspectos mal coordinados en la alcaldía, pero la cosa es que siempre andan de a poquito dando, o sino que no tenemos. Por ejemplo, la anterior gestión no nos ha dado el material de escritorio que siempre cada gestión nos da a finalizar la gestión. Entonces, de alguna forma, nosotros, la administración, con ese material de escritorio, también material de limpieza, con eso que les damos nosotros a las porteras para que ellos puedan mantener la limpieza y nosotros a nivel de administración podamos también contar con hojas, tintas, marcadores, cartapacios, todo es con cosa, material de escritorio que se necesita. Entonces, por ejemplo, la anterior gestión no nos dieron nada, con el cuento de que no hay dinero, de que no hay presupuesto y en fin. Ahora, esta gestión de la anterior gestión nos tenían que dar esta gestión. Ocurrió el problema y no hay nada hasta ahorita. Entonces nosotros ya, después hay otro fondo, el de FAEA, que es del Ministerio de Educación, que es un tanto también que depende el monto. El monto depende de la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, cuando hay una cantidad más o menos de 250, 300 estudiantes, es 200 bolivianos a 250 casi.
bolivianos para la unidad. En este caso a nosotros nos dieron la anterior gestión 1.000 bolivianos, si no me equivoco. La anterior gestión, el 2018, porque el 19, la anterior gestión, igual no nos han dado el FAEA, con eso del cambio de gobierno, o sea, todo un problema. Y dijeron que esta gestión iban a desembolsarnos, pero tampoco no hay nada. Entonces, prácticamente desde el 18, todo el 19 y parte del 20 estamos sobreviviendo así con lo que tenemos, la administración, que claro, los anteriores gestiones nos han dado. Entonces, es así el poco presupuesto que se destina para educación y algunos arreglos que se hacen en la unidad educativa. Por ejemplo, tenemos que estar mandando un montón de notas a la alcaldía para que vengan a arreglar un poco de infraestructura y este año sí lo han hecho. Han venido a cambiar canaletas, han venido a limpiar los techos, a arreglar calaminas. Entonces, hay que estar constantemente con eso y con la junta escolar también coordinando para poder lograr estos arreglos. O sea, en efectivo nosotros no lo vemos, solo en números nada más. Marco legal. La educación como bien público a nivel mundial. La educación es un bien necesario, absolutamente vital. Si los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no reciben educación en las familias, no podrían sobrevivir a la sociedad, que cada día es más compleja. Lo que hasta ahora era necesario para los niños y jóvenes ya se ha convertido en una necesidad para los adultos. ¿Por qué tantos adolescentes y jóvenes no pueden satisfacer su derecho a su educación? El deber de dar educación escolar a todos es un deber de toda la sociedad, la cual delega al Estado. No cabe duda que esto es un derecho a la educación, es un bien y un bien público. ¿Por qué? Porque es un bien de todos y para todos, que compromete a la sociedad. Al decir que la educación es un bien público, estamos afirmando que no es un bien comercial. La educación en Bolivia como bien público en la nueva Constitución Política del Estado. La educación requiere una atención esencial e integral, desde la forma que se enseña a nivel primario y secundario. La primera política educativa en Bolivia fue establecida en el año 1825, la cual se declara la educación del pueblo como primer deber del Estado. Es importante mencionar la experiencia educativa de Simón Bolívar, considerado como el iniciador de la educación en los últimos 20 años. Bolivia ha introducido 2 reformas al sistema educativo nacional. La reforma educativa de 1994, que promulga el 7 de julio, y la ley de Avelino Cignani. Uno de los aspectos positivos de la ELRE fue la reducción curricular para la enseñanza, tanto para primaria y secundaria, en solo 5 ciclos. El ciclo de aprendizaje básico, ciclo de aprendizaje esencial, ciclo de aprendizaje aplicados, ciclo de aprendizaje tecnológico, ciclo de aprendizaje diferenciados. Esto está organizado en 2 opciones, que es el aprendizaje técnico medio y el aprendizaje científico humanístico. Continuando con el marco legal, es necesario indicar que ya en el siglo XXI el país ingresaba a un cambio en el ámbito educativo buscando atender necesidades y expectativas de este sector. Ya en el mandato del expresidente Morales se aprueba la ley de educación Avelino Cignani Elizardo Pérez, justamente en el año 2010, que buscaba incluirse al tema de vivir bien con una educación integral, holística e inclusiva. A diferencia de la ley de la reforma educativa de 1994, esta tiene una visión más ideológica, técnico, pedagógica sobre lo que es la educación en Bolivia. En el artículo 2 de esta ley establece que esta debe ser universal, gratuita en todos los establecimientos fiscales y obligatoria a nivel primario, porque contiene postulados democráticos básicos y todo boliviano tiene derecho a ello y a la igualdad de oportunidades. Ya en el artículo 80, la ley indica que esta debe estar orientada a la formación individual y colectiva, el desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales
tanto en la teoría como en la práctica productiva en el ámbito de la educación. Esta debe permitir el fortalecimiento de la unidad y de la identidad de todos los ciudadanos de la nación. En el artículo 82 de la ley Avelino Cignani indica que el Estado debe garantizar el acceso a la educación y la permanencia de todos los ciudadanas en condiciones de plena igualdad. También podrá dar mayor prioridad a aquellos estudiantes que tengan algún problema de recursos económicos para incluir programas de alimentación, transporte, vestimenta, material escolar que puedan beneficiar a ellos. Asimismo, se ha establecido becas a estudiantes que tengan un excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. Ya en el artículo 83 de esta ley se reconoce y garantiza lo que es la participación social o comunitaria en el sistema educativo, tomando en cuenta a organismos representativos en todos los niveles del Estado y obviamente, según la Constitución Política del Estado, las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. En el artículo 84 de esta ley, el Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes a la realidad cultural lingüística de la población. En el artículo 86 indica que en los centros educativos se deberá reconocer y garantizar la libertad de conciencia y religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas, y se fomentará justamente para ello el respeto y la convivencia mutua entre las personas, sea cual sea la opción religiosa que ellos tienen, evitando la discriminación. Ya en la parte pedagógica, la ley Avelino Cignani y Elicerdo Pérez vuelve a la dispersión curricular que la reforma educativa había buscado reducir. De acuerdo a algunos cambios que se han introducido en esta ley, el sistema educativo se compone de 3 subsistemas: el subsistema de educación regular, educación alternativa y especial, y la educación superior y profesional. En el caso del subsistema de educación regular, comprende a 3 niveles: la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria. En este caso, la ley modifica los periodos de duración de los ciclos primario y secundario, estableciendo en ellos pues un periodo de 6 años. Los objetivos para estos ciclos educativos, en el caso de educación inicial, es articular la educación humanística, técnica y tecnológica en la producción, ¿no? Que puedan desarrollar y valorar también estos conocimientos. Para la educación primaria se busca fortalecer la información que se ha recibido en la anterior educación inicial, buscando ya incluir una educación comunitaria, vocacional, que sea integral, científica, humanística, técnica, tecnológica, espiritual, ética, moral, artística y deportiva. Y seguidamente, y concluyendo esa parte, la educación secundaria, que obviamente tiene la finalidad de la obtención del diploma de bachiller técnico humanístico de manera progresiva, con un grado técnico medio en cuanto a vocaciones y potencialidades productivas de las regiones, ¿no? En cuanto al presupuesto en educación en la gestión 2019, se puede mencionar el Decreto Supremo 3766, promulgado el 20 de diciembre del 2018, que aprueba justamente esto, y artículo 2, dos parágrafos importantes en este caso: al Ministerio de Educación, que pueda realizar la transferencia de computadoras personales a maestros y estudiantes de las unidades educativas públicas y de convenio. Así también la entrega de algunos premios a unidades educativas, estudiantes y maestros también, que participen en algunas actividades nacionales o en representaciones del país a nivel nacional e internacional en el ámbito de su competencia. Como un dato adicional, el exministro Roberto Aguilar, en el programa La Noche al Día, informó que la gestión 2018 alrededor de 21.000 millones era el presupuesto para el área de educación, incrementando hasta 27.000 millones. En el año 2019 ya se mantuvo el monto de 21.000 millones, indicando que podría haber una tendencia al crecimiento. Además, indicó que Bolivia, a diferencia de los otros países, tiene 8% de la inversión de Producto Interno Bruto en educación, que
llega a ser el segundo lugar entre varios países de la región, y tomando en cuenta que el primer lugar lo ocupa la nación de Cuba. Historia de la educación a nivel mundial. La educación proviene del latín educere, el cual significa guiar, conducir, formar e instruir. Y desde un inicio podemos decir que la educación se origina en los grupos más primitivos, cuando el ser humano pasa de un estilo de vida nómada y se establece en un estilo de vida sedentario. Pero en este caso se vivían en grupos pequeños o simplemente en familias. Los antiguos sistemas de educación tenían dos características comunes, el cual era enseñar religión y mantener las tradiciones del pueblo. Los primeros sistemas de educación. Clasificamos a este como la antigüedad, y dentro de aquí se encuentra la prehistoria, el cual inició hace 3 o 4 millones de años y concluyó en el año 5000 a.C. En esta primera etapa, el hombre no conoce la vida en sociedad, sino que solo se viven en familias pequeñas o grupos los cuales se dedican a la pesca, a la recolección o a la caza, donde se encontraron los primeros atisbos de educación, donde se aprendían técnicas de caza o perfeccionamiento de algún utensilio, y las clases eran personales. Surge el nuevo periodo, al cual denominamos la antigüedad. Este mismo se encargó de estudiar a las primeras sociedades. La primera es Egipto, quien se encargaba de enseñar escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura, seguido por India, quien dejaba la mayor parte de educación a los sacerdotes. Persia solo se concentraba en los métodos de entrenamiento físico. China se encargaba de enseñar filosofía, poesía y religión. Grecia, matemáticas, gimnasia y música. Por último está Roma, que fue el primer estado en impartir la educación pública. A continuación vamos a hablar de los más importantes. Egipto, quien tenía una sociedad sumamente jerarquizada, y la educación solo podía ser dada al faraón, a los nobles o incluso a los sacerdotes. Dicha educación abarcaba una serie de normas, como ser la oratoria, la escritura y la educación física. Dato curioso: los esclavos no eran considerados ciudadanos debido a que la mayoría eran extranjeros. Además, el resto de los egipcios solo se limitaban a tener una educación del seno familiar, que se transmitía de padre a hijo de generación en generación. Grecia, una sociedad donde solo las élites reciben educación, como ser gimnasia, filosofía, dramática, música y dibujo. Dato curioso: el Estado garantizaba una educación a los hombres libres, pero las mujeres y los esclavos no eran considerados ciudadanos. Roma utilizó profesores griegos para la juventud. Transmitió el estudio del latín, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización del gobierno. Además, la educación de la sociedad romana era pública. El Estado brindaba acondicionamiento de espacios y el pago de salarios a los profesores. Dato curioso: a pesar de la importancia del Estado de la educación, fue blanco de severas críticas, debido a que el pueblo consideraba que el papel de maestro era indigno. La Edad Media. La Iglesia tenía como objetivo difundir la palabra de Dios hacia todos los rincones del mundo y mantener y fortalecer la fe de sus fieles, los cuales se concentraban en Europa Occidental y Europa Central. La Iglesia asumió el control de la educación. Para esto se dividían en el clero secular y regular. El clero secular se encargaba de los poblados y las ciudades, y el clero irregular se encargaba del ámbito rural. En cuanto a sus métodos de enseñanza, se tomó como ejemplo a los hebreos, quienes aprendían la lectura del Midrash mediante la rígida memorización y la repetición coral, es decir, cánticos. Dato curioso: tanto la memorización como los cantos fueron elementos adoptados por el cristianismo. También se heredó la costumbre de decorar las paredes de los templos con imágenes ilustrativas de la vida de los profetas o personajes de la Biblia, como en muchas iglesias católicas.
Durante los primeros siglos de la influencia cristiana fueron fundadas muchas escuelas. La base de los conocimientos se centralizaba en las 7 artes liberales, que se dividían en el trivium, el cual abarcaba la gramática, la retórica y la lógica, y el quadrivium, el cual abarcaba la aritmética, geometría, astronomía y música. Dato curioso: se denomina abad al superior de un monasterio, el cual pertenece a órdenes religiosas cristianas. Sanciones y castigos por indisciplina. En la Edad Media se aprecia una preocupación por disminuir la violencia. Por esa razón, las sanciones eran graduales: advertencias, reprobación o expulsión. Dato curioso: en el año 540, el Papa dictó una serie de reglas para los monasterios sobre el castigo corporal. Además, el cristianismo, a diferencia de romanos y griegos, cambió el método de enseñanza para los niños, haciéndolo más didáctico. Entre los siglos X y XI, Europa sufrió de hostigamientos de bárbaros, en este caso de vikingos, haciendo que los monasterios sean las zonas más seguras para la educación. Después de las cruzadas medievales se fortalecieron las ciudades portuarias gracias al comercio. Así se crearon los primeros centros especializados de la educación separadas de la iglesia, especializándose en las matemáticas y la cultura clásica greco-romana. Esta fue encabezada por el sacerdote Martín Lutero, donde se enseñaban a leer, escribir, nociones básicas de aritmética, catecismo, cultura clásica y ciencias. El sacerdote alemán encabezó la reforma religiosa, ya que escribió 95 tesis sobre los pecados dentro de las iglesias y la indulgencia del papado. Las clavó en las puertas de las iglesias y en el palacio de Wittenberg. La transición de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea surge a través de la caída del sistema feudal y se llega al capitalismo, con fuertes comerciantes económicos y la globalización. Además, fue un periodo en el que sistemas nacionales de escolarización se organizaron. 3 grandes acontecimientos marcaron este siglo, como ser la Revolución Industrial en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. En 1919 se formaron la nueva escuela en un laboratorio de pedagogía activa, teniendo como resultado integral y moral impecable. Un internado situado en el campo donde la coeducación de los sexos había dado resultados intelectuales y morales incomparables, organiza trabajos manuales de ebanistería, agricultura y ganadería, teniendo trabajos obligatorios y otros libres. Un dato curioso: a principios del siglo XVIII, la educación se proponía desarrollar las habilidades de los estudiantes. Sin embargo, aún existía una educación rígida, autoritaria, memorizante y tradicional. La educación infantil constituye el primer nivel del sistema educativo. Todos los niños, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, tienen una orientación diferenciada de etapas posteriores. Aunque tengan una estrecha relación con la educación primaria, se organiza en 2 ciclos de 3 años cada uno y es de carácter educativo voluntario. La educación primaria comprende 6 cursos académicos, ordinariamente entre los 6 y 12 años, y uno se organiza en áreas que tienen carácter global integrador. La educación como bien público. Esta subraya la responsabilidad esencial del Estado de garantizar el derecho a la educación para todos, salvaguardar la justicia social y el interés público en la educación. El concepto de educación constituido durante mucho tiempo un principio fundamental del discurso internacional del desarrollo de la educación. ¿Qué convierte la educación en un bien público? De acuerdo con la interpretación estrecha de la teoría económica de los bienes públicos, la educación puede percibirse como un bien privado. De hecho, el espacio de las aulas puede considerarse excluible. Un mayor número de alumnos en una clase puede afectar una calidad de enseñanza que se imparte y se recibe. La convierte en un bien sujeto a la rivalidad. De ahí, si la educación fuera un bien privado, el control pasaría a ejercerlo los agentes privados, actuando a través del mecanismo de asignación de recursos en los países de la región andina. Las características propias de cada país
andino se relaciona con la asignación de recursos que realizó cada gobierno en la dotación de bienes públicos en los últimos 5 años del periodo de estudio, en las cuales están incluidas Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el sector educación, Bolivia tuvo un incremento del 6.3 al 7.6%, Colombia del 4.4 al 4.9%, Ecuador del 4.3 al 5.2% y teniendo como mayor inversor a Perú, que ha invertido del 2.7 al 4% en el último año. Para el sector salud, todo esto desde el año 2010 al 2015, Bolivia ha invertido del 5.4 al 6.3%, Colombia el 6.6 al 7.2%, Ecuador del 5.6 al 9.2% y Perú del 4.9 al 5.5%. Para la defensa nacional, Bolivia ha tenido un incremento del 1.7 al 1.9%, Colombia del 3.1 al 3.6% y Ecuador del 2.2 al 3.1% y Perú del 1.2 al 1.7%, siendo el más alto. A modo de síntesis, los 4 países presentaron una tendencia creciente en el gasto destinado a los bienes públicos como porcentaje del PIB. Marco práctico. Vamos a hacer una breve explicación a lo que se conoce como educación y hacer una breve reseña de la educación en Bolivia. Antes de todo, se puede decir que la educación es la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. A continuación voy a hacer una breve explicación a la historia de la evolución de la educación en Bolivia. La Constitución Política del Estado establece que la educación es la más alta función del Estado. Es universal, gratuita en los establecimientos fiscales y obligatorios en el nivel primario. La Ley 1565 de Reforma Educativa del 7 de julio de 1994 establece el carácter democrático de la educación, por cuanto toda la sociedad participa de su planificación, organización, ejecución y evaluación. Asimismo, dispone la incorporación del enfoque intercultural y modalidad bilingüe en la educación, respondiendo a la heterogeneidad sociocultural del país. La historia de la educación en Bolivia. Bueno, esta inicia en la época precolonial, comunitaria, donde según los registros, esta fue la educación incaica, que se dio en torno a 3 ejes fundamentales, que era el Amasúa, no seas ladrón, Amayuya, no seas mentiroso, Amaqueya, no seas flojo. Estas normas fueron los valores fundamentales de nuestros antepasados. La comunidad obedecía y eran modelos de conducta. Los abuelos eran los encargados de la enseñanza de la niñez y la juventud. Se les consideraba como los sabios de la comunidad por su experiencia. Para las mujeres existía la casa de las escogidas o Ajlawasi, que aprendían labores domésticas, prácticas de artesanía y tejidos. El Yaxchawasi era la escuela para la juventud. Aquí instruían el Rumacini, enseñanza oral, el aprendizaje religioso, aprendían conocimientos importantes de gobierno, administración y finalmente se adiestraban en el arte militar y conocimientos sobre la historia.
En 1825, que era la época republicana, no existió en los primeros años la instrucción primaria como tal. No existía una sola imprenta en todo el país. Se produce un desplazamiento del poder colonial a las élites postcoloniales, pero manteniendo intacta la formación social colonial, iniciándose todo un proyecto de sociedad que excluía totalmente a los sectores populares. El más firme intento de romper el horizonte colonial mediante la educación popular fue la obra de Simón Rodríguez, que fue maestro de Simón Bolívar. Este intenta universalizar la educación, extenderla a todos los sectores sociales. Estas y otras ideas están implícitas en el primer estatuto educativo, que es conocido como el modelo liberal libertario, diseñado por don Simón Rodríguez en su condición de primer director general de educación en Bolivia. En el año de 1841 el país cuenta con 60 escuelas primarias, todas destinadas a la élite y concentradas en la ciudad, con una población escolar de 4.000 niños que aprendían lectura, escritura, gramática y literatura. En este año estaban marginados de la educación las mujeres y los indígenas. Ya para el 1853, Isidoro Belzu, mediante decreto, reiteró la intención del Estado en cuanto a la educación popular, de modo que las escuelas se dediquen no solo a la alfabetización, sino desarrollo de las inclinaciones propias de cada estudiante, en razón de aptitud, del carácter de los habitantes, del clima y de los recursos propios de cada zona geográfica. En 1890, a fines del siglo XIX, Bolivia se incorpora a la economía capitalista mundial. Plantea a los gobiernos liberales de entonces la necesidad de democratizar y modernizar la educación para permitir la formación de mano de obra calificada y la capacitación de los técnicos requeridos por la industria capitalista. La educación es discriminatoria, solo algunos podían acceder a la educación formal. En 1899, la corriente liberal triunfante desarrolló una ideología de progreso, donde imita los modelos pedagógicos de Europa y ve al indio campesino como un sujeto portador de vicios y defectos y no era agente de progreso y desarrollo del país. En 1931 surge la escuela Ayllu de Warisata, creada en un conjunto por un funcionario de educación del gobierno boliviano, que era Elizardo Pérez, con la ayuda de Avelino Siñani, como representante de la comunidad de Warisata, porque en realidad Siñani fue la voz a través de la cual la comunidad indígena expresó su deseo de organizarse y alfabetizarse. La educación se realizaba en forma bilingüe, aymara-español, por una parte, a través de talleres productivos que buscaban tanto producir aquello necesario para sustentarse, como para vender o intercambiar en trueque con las comunidades aledañas. En 1932 a 1935, en estos años el país se vio envuelto en conflictos internos y externos. Se turnaron gobiernos civiles y militares que oscilaron entre el nacionalismo y el liberalismo. Y es en 1940 que las convulsiones políticas y la constante expresión de la oligarquía terminan haciendo desaparecer la escuela de Warisata, donde inician la persecución de los hacendados contra Avelino Siñani. Lo echan, lo encarcelan y expulsan de su comunidad. Ya para 1944, Franz Tamayo, intelectual y crítico a los modelos extranjerizantes, y habla de una pedagogía nacional, donde exalta la fortaleza racial del indio y dice: el indio es el verdadero depositario de la energía nacional, por su gran vitalidad, por su superioridad energética latente de sangre. Parece el indio destinado a perdurar como raza y mantener en la historia. En esa época las mujeres indígenas no tenían derecho a ingresar a la escuela. Fue un privilegio de una casta criolla mestiza. En 1953, a un año de la Revolución de 1952, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro impulsó la educación universal
a través de la creación de la Comisión Nacional de Reforma Educativa. En 1955 se promulga el Código de la Educación Boliviana. Esta reforma para el MNR entonces era antifeudal y antiimperialista. Consolidaba la existencia de dos sistemas educativos o paralelos en nuestro país, el urbano y el rural, provocando un incremento explosivo de la educación campesina, aunque para varios investigadores se hizo bajo un enfoque colonialista, memorístico y cultural, en desmedro de las culturas indígenas. En 1964 se plantea la contra de la reforma educativa y se desconoce los avances que se operaron desde 1955. El pueblo levanta las banderas por el derecho a la educación, los maestros a nivel nacional, los trabajadores de campo y de la ciudad y sectores esclarecidos de las clases medias bolivianas emprenden una lucha sostenida por mantener la vigencia del Código de la Educación y cualificar la educación nacional realizando sucesivos congresos educativos y formulando una serie de propuestas innovadoras. En 1970 el Magisterio Nacional impulsa una política para modernizar la educación en el país, incorporando la interculturalidad y el bilingüismo. Se discute en la Asamblea Popular de hacer cambios en la educación. En 1971, con el golpe de estado del coronel Hugo Banzer Suárez, la dictadura militar emite una serie de normas que llevan el apellido del presidente de facto, conocido como Códigos Banzer, y provoca un retroceso en el espíritu de la universalidad de la educación. En 1980, en esta década, las transnacionales tienen interés en presionar a los gobiernos neoliberales para efectuar reformas educativas con enfoque constructivista. En 1989, con el Ministerio de Enrique Ipaña del Gobierno de Paz, Estonsoro se elabora dos libros blancos y el rosado, que impactaron a la opinión pública, tanto por el contenido como por su enfoque ideológico y político. Fueron documentos fundamentales que abrían el camino a la reforma educativa. Rechazados estos por los maestros en el cambio de régimen, se perdieron, pero sus principios abrieron el camino para la reforma educativa. En 1992 se desarrolla el primer Congreso Nacional de Educación. De él surgen las bases para la reforma educativa. En 1994 se promulga la Ley 1565 de la reforma educativa. En ella se dispone la incorporación de un enfoque intercultural y la modalidad bilingüe que no se cumplió. La reforma educativa neoliberal no solo se implementó en Bolivia, sino en toda América Latina, planteadas desde las instancias de poder internacional y nacional. Del 2006 hasta el 2010 asume la presidencia de Bolivia Evo Morales. Su gobierno se preocupa por la educación e inicia proceso de diálogo para escuchar las demandas y necesidades del pueblo. El 2006 se da el Congreso Educativo en Sucre y se presenta la propuesta educativa de ley Avelino Cignani Elizardo Pérez, que permite acompañar los cambios promovidos en el proceso de cambio. Es así que logra el respaldo y se desarrolla la discusión y construcción para la redacción del proyecto de ley. Estructura del Sistema Educativo Nacional. La estructura que se mostrará a continuación fue presentada en el año 2004. Actualmente se maneja la propuesta de la ley Avelino Cignani. Sin embargo, son muy similares, por lo tanto vamos a analizarlas. Se dividen en cuatro. La primera estructura, la de participación popular, se refiere a los mecanismos a través de los cuales la sociedad actúa en la educación. Estos mecanismos son las juntas escolares, las juntas de núcleo, las juntas distritales, los consejos departamentales de educación, los consejos educativos de pueblos originarios, el Consejo Nacional de Educación y Congreso Nacional de Educación. La segunda estructura, la de organización curricular, se refiere a la forma en la que se organizan las diferentes ofertas educativas en sus diferentes áreas, como los niveles, ciclos, modalidades de atención. La educación se divide en dos áreas, la educación formal y la
educación alternativa. La educación formal está abierta para todos y la educación alternativa para quienes requieren de una atención más especializada. Se encuentran en las modalidades, la modalidad monolingüe, la bilingüe, también lo que es la modalidad de docencia en cuanto a docentes unidocentes y también las modalidades de pluridocentes en caso de que se requiera más atención especial. También los cursos a distancia con el apoyo de medios de comunicación, envío de materiales y asistencia de los monitores. La tercera estructura, la de administración curricular, constituye la línea en la que la autoridad de todo el sistema educativo nacional, ya sea con sus objetivos fijados por el Código de Educación, es de garantizar el desempeño con las más altas funciones del Estado, con un ambiente adecuado y condiciones propicias para que los actores de educación logren sus objetivos con eficiencia. Y promover la participación popular en todo el proceso educativo. En el nivel nacional se encuentra la estructura del Ministerio de Educación, cuya jurisdicción comprende todo el territorio nacional con funciones eminentemente normativas. En el nivel departamental se encuentran los servicios departamentales de educación, que tienen jurisdicción y competencia en el territorio del departamento respectivo. Por su parte, el nivel distrital se encuentran las direcciones distritales con jurisdicción competencia en el territorio del municipio correspondiente. La última estructura, la de servicios tecnológicos, pedagógicos y administración de recursos, presta apoyo y técnico y administrativo curricular, así como el de participación popular, en el que se desarrolla la gestión en el sistema. Inversión pública en Bolivia. La inversión pública en Bolivia se detallará a continuación. La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos por parte del gobierno para reinvertir en beneficios dirigidos a la población que atiende. Representan obras, infraestructuras, desarrollo de proyectos productivos y promoción de actividades comerciales, protección de derechos fundamentales e en general en mejorar la calidad de vida del ciudadano. Está normada por leyes, normas y diferentes requisitos con los que se debe cumplir. A lo largo del periodo analizado se han observado decrementos anuales de la inversión pública en Bolivia en el orden de 14% y tasas de crecimiento superiores al 43%. El sector que ha servido como variable de ajuste en la asignación de estos recursos de la inversión pública han sido la infraestructura en los últimos años, y en términos nominales se ha visto un continuo incremento de los recursos destinados al ciclo económico. El presupuesto programado para la gestión 2019 cayó en un 14% con relación al 2018, según el informe de la Fundación Jubileo, basado en datos del Ministerio de Economía. Si bien la disminución de los niveles de inversión es resultado de la reducción de ingresos de los últimos años, esta situación es preocupante si se considera que la inversión es un determinante del desarrollo y crecimiento de una economía. Es lo que señala el informe de la Fundación Jubileo. El presupuesto programado para el 2018 fue de $6.210 millones, mientras que para el 2019 fue de $5.323 millones. Hay una reducción de $887 millones, por lo que representa una caída del 14%. La inversión por sectores. En el presupuesto general del Estado 2018 se contempló una inversión pública de $7.285 millones, monto que puso a Bolivia como el país con mayor inversión pública en relación a su Producto Interno, al PIB. Según Jaime Durán, viceministro para ese entonces del Presupuesto y Contabilidad Fiscal, indicó que la mayor parte de la inversión pública estaba en el sector productivo y consideraba que esta inversión permitía mantener las tasas de crecimiento. El presupuesto general del Estado aprobado por la Comisión, que alcanzó un monto consolidado de $214.649.608.530 bolivianos. El presupuesto tiene un incremento del 2% en relación al 2017 y refleja fundamentalmente su inversión pública, señalaba Javier Zabaleta. En términos de la asignación presupuestaria, el 7.7 está destinado al sector de educación, seguido por salud con 6.8 y defensa con 1.5%, lo que pone a Bolivia entre los primeros lugares en cuanto a inversión en estos sectores en la región. Considerando el escenario macroeconómico nacional e internacional y concordante con las metas programadas, el presupuesto de la gestión 2018 fue proyectado con un 4.7% en relación al PIB.
Esto significa que vamos a ser nuevamente uno de los países que más crece en el continente. La inversión crece en un 2%, lo cual significa más obras para la infraestructura. El presupuesto concreto de educación y salud crece entre 2, 7 y 8%, subrayaba Zabaleta, en el 2018. Para la Fundación Jubilar, la inversión en algunos sectores presenta una tendencia a la caída desde el 2015 a 2019, aunque en otras áreas haya habido un incremento. Los sectores que aumentaron su participación son energía, salud y deportes y seguridad social y minería. Disminuyeron sus niveles de inversión en transporte e hidrocarburos, educación, cultura, urbanismo y vivienda y saneamiento básico. Para el año 2019, los sectores con mayores recursos son transportes con el 28%, energía con un 15% y salud con un 10%. Estos tres sectores suman un 53% de la inversión total. La ejecución de la inversión pública el primer trimestre llegó al 13% de lo presupuestado para este año. Se ejecutó $630 millones. Era lo que nos informaba el Ministerio de Economía. Para 2019 se prevé ejecutar una inversión pública de $1.618 millones en infraestructura, $2.084 millones en el sector productivo, lo que nos indicaban las fuentes oficiales. Una controversia clásica presente a la hora de revisar el destino de los gastos por sector, especialmente en el caso de salud, educación y defensa y gobierno, emerge en considerar que estos sectores, ministerios de cabeza, solamente contemplan el presupuesto del Ministerio de Educación, no incluyen los salarios pagados al magisterio, lo cual se encuentra dentro del presupuesto de las direcciones departamentales de educación. Lo mismo sucede con el caso del Ministerio de Salud y Deportes, donde los salarios de los médicos y enfermeras son cancelados a través de los servicios departamentales de salud inmersos en el presupuesto de los gobiernos autónomos departamentales. Al contrario, el presupuesto de los ministerios de defensa y gobierno así contemplan los salarios otorgados a las Fuerzas Armadas y Policías correspondientemente. En este sentido, cualquier criterio de comparación sectorial debe contemplar todas las entidades que realizan estas actividades, orientadas al sector que consume. En el siguiente gráfico podemos estar observando lo que es la inversión por sectores. En las recomendaciones se debe mejorar la permanencia y culminación de la educación, asimismo no abandonar la infraestructura escolar y lograr una educación de buena calidad. A nivel nacional se debe mejorar la participación de padres y familias, es decir, implementar el sistema alerta temprana. Es importante proporcionar recursos para apoyar la toma de decisiones en las escuelas. El razonamiento de la investigación, la programación, el estudio. En ese marco, la educación boliviana se encontraba enredada entre una concepción heredada en los siglos antiguos, los maestros en una mentalidad antigua y los estudiantes conviviendo con eso, y no aprendían casi nada, ya que solo se elegía niños que podían estudiar. Ahora actualmente eso ya no es así. En caso contrario, el actual modelo económico basado en el extractivismo y en la formalidad nos genera condiciones para la educación y aporte al desarrollo nacional. Es un modelo que existe conocimientos básicos y capacidad limitada para realizar las tareas simples en minería, agricultura, servicio y comercio legal o ilegal. La educación no puede estar ya al margen del rápido avance científico y tecnológico, y ello exige innovarla para que marche en par y pueda influir en el desarrollo del país. Una innovación coherente que no se confunda con maquillaje. El Estado debe definir las pautas de una educación innovadora y entendida como un conjunto de ideas. El proceso de estrategia es planificar para introducir cambios en la educación y seguir haciendo lo mismo pensando que los resultados serán diferentes es un engaño. La calidad del servicio educativo está en gran medida en directa relación con la calidad de los docentes y está relacionado esto tiene una relación, se constituye en un importante desafío, además de los contenidos de la formación profesional y la actualización. Ello significa un rol brindándoles mejor formación, mejor retribuciones y condiciones laborales, pero también significa exigir eficacia y eficiencia en sus labores. Los anteriores desafíos no son totalmente, pero
razones de espacio impiden detalles de otro. La educación es la savia y el elemento vivificador, y la sociedad, si este elemento vital es secundario, el árbol social y el país sufrirían las consecuencias. Gracias.